La Ley de Seguridad Interior regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país y establece en qué casos puede intervenir y el tiempo durante el que pueden realizar sus tareas. Es un tema realmente apasionante el que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44 y está también muy calientito porque hay gran polémica en torno a este tema de la Ley de Seguridad Interior. Me acompaña en esta ocasión el senador Jesús Casilla Romero. Jesús, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Fernando Espinosa Los Monteros, un especialista en temas de seguridad académico y buen amigo. Fernando. Buenas tardes, a la orden. Muchas gracias por invitar. Muchas gracias. Víctor Sánchez Orozco, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Víctor. Gracias, Carlos. Gracias por estar en tu programa. Y Rubén Ortega Montes, del Departamento de Derecho del Centro Universitario de la Ciénega. Rubén, bienvenido. Muchas gracias. Con todo el gusto aquí participando. A ver, yo les preguntaría a todos, para empezar, ¿qué es la Ley de Seguridad Interior? Jesús. Bueno, primero hay que comentar que desde hace tiempo hemos visto cómo la participación de las Fuerzas Armadas han intervenido en una serie de eventos que no necesariamente tienen que ver con la seguridad, sino también en cuestiones de catástrofes naturales, y en el programa DN3, que es muy conocido, cuando hay huracanes, cuando hay terremotos, ahí están las Fuerzas Armadas. También hay que reconocer que en muchas ocasiones las Fuerzas Armadas han intervenido en aquellos casos, que por cierto eso lo trata la ley, en aquellos casos en las que las fuerzas civiles se ven rebasadas por labores de inteligencia, por mejor equipamiento, por no estar comprometidas con algunos grupos delictivos, entra el ejército. Había que regular esta situación. Los propios Fuerzas Armadas habían planteado la necesidad de reglamentar esta situación, y eso fue lo que hizo el Congreso de la Unión. Tanto los diputados como la mayoría de los diputados y las diputadas y la mayoría de las senadoras y los senadores aprobamos esta ley porque consideramos necesario establecer con claridad en qué casos, en qué esquemas puede intervenir las Fuerzas Armadas. Esta ley no solamente va dirigida, no es una ley que regule las funciones del ejército, de la marina o de la aviación. Esta ley lo que regula es la seguridad interior, porque tanto las actividades del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, la regula la Constitución y la ley orgánica. O sea, ¿en qué casos puede intervenir? Solamente en aquellos en los que haya una declaratoria por parte del presidente de la República, cuando haya una solicitud de los gobernadores aprobada por el Congreso local y que se establezca con precisión cuál es el caso específico en el que se ve rebasada las fuerzas o las fuerzas civiles en un caso determinado. Y esta declaratoria, que la emite a través de un decreto el presidente de la República, tiene un término. Claro. Específico, un lugar donde se va a realizar la actividad y en cuáles casos. Pero no es a arbitrio del presidente. Hay que cumplir una serie de condiciones. Hay un consejo para determinarlo. A ver, Fernando, ¿era necesario una ley porque el ejército ya está en la calle? Yo pienso que no. Digo, el ejército tiene una función constitucional. Y una cosa es la seguridad pública, que debe estar en manos de los organismos policiales, y otra cosa es el ejército. El ejército en México se ha estado utilizando malamente en funciones policíacas que no le corresponden. Es lamentable que nosotros, cualquier ciudadano le ha pasado, tienes que pasar retenes del ejército que sustituyen a la policía en aras de dar seguridad pública a la ciudadanía, y eso no debe de ser. Yo pienso que las actividades policíacas son para unos organismos, que es las diferentes policías que hay en el país, y sí, la intervención del ejército se puede justificar en algunos casos, como los que hablaba el senador Casillas, en el sentido de catástrofes, problemas de sanidad y ese tipo de cuestiones, sí, pero en cuestiones de seguridad pública, que ahora desgraciadamente nos meten en una confusión de terminología, porque una cosa es la seguridad pública, otra cosa es la seguridad nacional, y otra diferente es la seguridad interior. Y si tú buscas qué diferencia hay entre una y otra, no, nada más abrieron terminología para justificar
Es un tema de semántica, entonces. Así es. Víctor. Bueno, yo de entrada quiero decir que no todas las fuerzas políticas aprobaron esta ley. En el caso de Movimiento Ciudadano fuimos muy claros que es una ley pues, inconstitucional. Evidentemente es una ley que no tiene fundamento dentro de la Constitución, que primero tendría que haberse revisado la función que deben hacer las Fuerzas Armadas, porque ahí en la Constitución se dice otra cosa, como ya se decía. Y el 73 constitucional habla de que tenemos facultades, el Congreso de la Unión, para regular la Ley de Seguridad Nacional. En todo caso, tendría que haberse reformado la Ley de Seguridad Nacional y en un apartado revisar la Ley de Seguridad Interior. Pero también coincido, definitivamente el Ejército no está preparado, ni sus funciones son las de seguridad pública. Esta situación que se ha hecho de utilizarlas indebidamente y están fuera de sus facultades constitucionales, porque incluso esta ley no encaja en ningún lado, ni en el 21 constitucional, ni en el 73, como decía, y contraviene también el 115 y 116 porque vulnera las funciones que deben ser las policías civiles y las policías municipales. Entonces, la verdad es que esto es al final un engendro ahí de ley que va a terminar echándola abajo la Suprema Corte. A ver, ¿qué nos dice la academia, Rubén Ortega? Bien, primeramente el error de Felipe Calderón Hinojosa como presidente constitucional fue haber sacado al ejército a las calles. El ejército está preparado para aniquilar de una manera rápida y económica. Entonces, siguiendo en este caso la teoría penal del enemigo, tendríamos que estar pensando que el ejército va a eliminar a todos aquellos con los que se enfrente, en este caso la delincuencia organizada. Pero ese error de hace 11 años aproximadamente que realiza Felipe Calderón, pues tiene un determinado tiempo en el que se ha seguido manteniendo el ejército en las calles y de alguna manera desprestigiando algunos cuadros del ejército, a tal grado que tuvo que intervenir la Marina para cubrirle, en este caso, ese desprestigio al ejército. Y entonces había que condicionar legalmente esa estadía en las calles del ejército y de la Marina, y creo que por ahí fue la salida que dio el Senado y los diputados para poder tratar de regular esa presencia en las calles, que es la realidad que estamos viviendo, si lo vemos a través de la sociología, y la salida es cuánto tiempo va a permanecer el ejército y la Marina en las calles cuando esto deben de regresar a sus cuarteles. Muy bien. Bueno, a ver, déjame hacer una pausa, Jesús. Me quedo con esta reflexión final. Estamos hablando de que una ley que impulsó un gobierno del PRI fue para resolver un error cometido por un gobierno panista. Regreso con esta simple alegoría con el senador Jesús Casillas. La Ley de Seguridad Interior consta de 34 artículos y define que en caso de intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios, deberá tener temporalidad y no podrá excederse de 1 año. Los claroscuros de la Ley de Seguridad Interior, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Jesús Casillas. Oye, pues con este pequeño mensaje que se acaba de dar, pues lo deja con claridad lo que aquí se dice. Yo creo que hay un error creer que las Fuerzas Armadas van a sustituir a las policías municipales y estatales. Eso es falso de toda falsedad, pero además hay una prohibición específica en la ley en la que se establece que quedan prohibidas las funciones de seguridad pública para las Fuerzas Armadas. Y hay que decirlo, ya lo dijo el mensaje, es por un tiempo determinado y en un lugar específico. No vamos a ver a los policías en las calles, no vamos a ver las tanquetas que van a estar dando la seguridad, solamente en aquellos casos, insisto, en que las fuerzas civiles se ven rebasadas. Pero hay que decirlo, no necesariamente esta declaratoria involucra a las Fuerzas Armadas, puede ser que solamente sean las fuerzas federales, la Policía Federal y la Gendarmería, y que establezcan
una coordinación, porque eso es lo que establece la ley, la obligación de coordinarse las policías municipales, estatales y federales en un protocolo común para hacer eficientes el objetivo fundamental de darle seguridad a los ciudadanos. Ese es el objetivo, y lo importante de esto es que quien no se coordine puede ser sancionado, no solamente es a ver si quieren, se deben de sancionar. Yo quiero comentar nada más que los gobernadores de los estados, de todos los partidos políticos, estuvieron a favor de esta ley en razón de que ellos en muchas ocasiones han solicitado la intervención del ejército. Y el ejército dice, bueno, pues me lo están solicitando en todos lados, hay que ponerle orden. No puede ser nada más al arbitrio de que cada quien lo esté solicitando. Yo me quisiera pensar cómo estaría Tamaulipas sin la presencia de los militares, o Guerrero, que de alguna manera son estados importantes, uno con una vocación industrial importante y otra con una vocación turística, sin la presencia de las Fuerzas Armadas. Y además, yo sí quiero aclarar algo que es muy importante, el tema de los derechos humanos. Queda perfectamente establecido el uso y la legítima fuerza de la intervención en la que se debe respetar los derechos humanos. Cuando se haga una declaratoria, se le da vista a la Comisión para que estén al pendiente. No se va a hacer en el oscurito, ni se va a hacer al arbitrio de nadie. Fernando. Yo veo que esta ley es muy cuestionable. Y en esencia, si se lee el articulado de la misma, vamos a encontrar algunos aspectos que son fundamentales. Una cosa es el discurso, o sea, nos va a ayudar, va a haber coordinación, no van a hacer actividades de policía, no. Lo que está en la ley aquí inmerso es un centralismo político que abre la puerta para dar intervención más allá de las facultades constitucionales sobre los municipios y sobre los estados, aparentemente en estados de emergencia. Pero en este país tan singular como es el nuestro, ¿qué gobernador puede estar en contra de la ley si el sistema en el poder maneja el presupuesto? Y ya sabemos cuáles son las represalias que les hacen a los gobernadores. Es una imposición, sí, según tú. Claro, por supuesto. Pero aparte es una imposición que aumenta el poder represivo del Estado, el poder punitivo del Estado. Claro, y esto es fundamental. Víctor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esta ley es falso que se diga que no se habla de seguridad pública, por supuesto que sí. Y en este momento hay 60,000 militares en las calles en el país. Y yo quisiera preguntar, desde Felipe Calderón a la fecha, ya tenemos más de 10 años con militares en las calles y sin embargo no ha funcionado este esquema de sacar las fuerzas militares a las calles. En realidad ni Tamaulipas está mejor, ni Michoacán, ni esos estados donde incluso está empeorando la seguridad. Más aún, hoy estamos cumpliendo el año pasado, después de 30 años hemos tenido el año más violento. No es por ahí por donde tiene que redimensionarse el esquema de seguridad pública y de justicia en este país. Efectivamente, los gobernadores también tienen corresponsabilidad en esto, no han sabido tampoco resolver el problema de seguridad. Está comprobado que el tener los militares en las calles, si hay violaciones a los derechos humanos, porque efectivamente están preparados para la guerra, para abatir, no para detener. Lo que aquí se tiene que hacer es discutir primero cómo vamos a fortalecer las policías municipales, los mandos mixtos, etcétera, que eso es una discusión que no se quiso dar. Rubén, yo creo que mejor no te dejó leer el artículo transitorio que establece precisamente la obligación de los estados y los municipios en que deben de establecer ya sus programas de capacitación. Hay que decirlo, el 80% de las policías municipales o los municipios tienen una policía de menos de 100 policías y el 50% no tiene ni un solo policía. Es decir, hubo una negativa en que se pudiese aprobar la propuesta que se planteó, la iniciativa del mando único, para que hubiera 32 policías estatales y que se pudiera dar la seguridad a nivel estatal en todos los municipios, sobre todo en aquellos que, no dudo que haya muchos municipios que sí lo tengan, digo, son los más grandes, pero la inmensa mayoría no lo tienen. Hubo una negativa. Y en el tema de los derechos humanos, digo, porque no podemos estar de veras cuestionando a las Fuerzas Armadas, que además son el orgullo nacional, que decirlo. Yo creo que vamos a coincidir aquí, que no tenemos nada contra el Ejército ni con la Marina, pero nada más un dato que sí lo traigo por escrito, cómo han disminuido las denuncias de derechos humanos, tanto en la Sedena como en la Secretaría de la Marina. En 2012
redujeron en 10% las quejas. En el 2013, 46%. En el 2014, el 23%. Y en el 2016, el 28%. Ha sido tanto la Sedena como la Secretaría de la Marina la que más han disminuido. Las quejas más se dan en las policías municipales y en las policías estatales, y no son en las Fuerzas Armadas. A ver, nada más, Rubén. Sí, yo en esta situación sí estoy muy discorde a lo que se plantea, porque efectivamente la salida del ejército a las calles lo que ha provocado es violación a los derechos humanos y está constatado. Una. Siguiente, las policías efectivamente no están respondiendo porque no hay una homologación. El crimen, aunque digan en Ixtlahuacán de los Membrillos es diferente al de Zapopan, es una gran mentira, porque a veces el de Ixtlahuacán de los Membrillos o el de Juanacatlán corre más riesgo que el propio policía zapopano. Ahí están fallando efectivamente los gobiernos municipales, total. Primero, porque no capacitan. Segundo, porque no ministran bien sus recursos. Cuarto, porque a nivel presupuestario no se le da a uno lo que en realidad corresponde. La ONU dice muy claramente, por cada 100,000 habitantes mínimo debe de haber 300 policías, y ninguna policía lo tiene en el estado de Jalisco, y esto se replica en todos los estados. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Fernando. Regreso contigo y la idea que tienes. La Ley de Seguridad Interior prohíbe que pueda utilizarse la presencia de las Fuerzas Armadas en caso de manifestaciones sociales o políticas no violentas, lo que responde al temor de acciones de represión. Los claroscuros de la Ley de Seguridad Interior, el tema que tocamos en Ruta 44. Fernando Espinosa de los Monteros. Yo creo, y debo insistir, que el gobierno federal, al aprobar esta ley, tanto los senadores como los diputados, por iniciativa, obviamente, del que manda en este país, se equivoca. Es una política equivocada. En lugar de poner vigente una ley como esta, tan cuestionable, tan mala, ¿por qué no fortalecer a los municipios económicamente para que resuelvan sus problemas? ¿Por qué hablamos de que hay que sustituir la función de seguridad pública en casos que marque la ley y no buscamos fortalecer la institución fundamental de nuestro país, que es el municipio? Hay que darle una revisión. Es más fácil fortalecer al municipio para que el municipio pueda resolver sus propios problemas totalmente, que hacer leyes que garantizan la intervención cuando alguien falla de la federación sobre municipios y sobre estados. Y esto no debe de ser. Finalmente, por eso estamos tan mal en este país, porque se fortalece legalmente una institución que son la institución militar, pero se desfortalece la institución y la cédula fundamental política de este país, que es el municipio. Víctor. Así es. Yo creo, para contestar también al senador, primero, el presidente Peña Nieto llevó adelante varias reformas constitucionales. No lo hizo. Ya cuando va a terminar, le urge tratar de medio resolver el tema de las Fuerzas Armadas. Desde el 2012-2013 debió buscar que se discutiera el tema de fortalecer las policías estatales o policías municipales. No es problema de los municipios, es la desmemoria del PRI. Dos, hay que saberlo también con toda claridad, es una ley tan mal hecha que le da facultades discrecionales al presidente de la República. Siquiera hubiéramos tratado de intentar lo que se hizo en Colombia, que el legislativo tuviera un contrapeso legal y jurídico para permitirle utilizar las Fuerzas Armadas en ciertos casos excepcionales al Ejecutivo. No se hizo así. Se dejó una discrecionalidad al Ejecutivo de tal manera que puede haber en esa ley intervención de comunicaciones privadas, puede haber cateos, puede haber detenciones, etc. Es decir, estamos permitiendo que el Ejército actúe fuera de la ley, con una ley muy mal hecha que está precisamente violentando derechos. Y con un último dato. Estudios como el CIDE y de académicos constatan lo que digo. No sé de dónde trae el senador estas estadísticas que dice que han bajado en las quejas de derechos humanos. Hay que dejarlo con toda claridad.
el índice de letalidad en las detenciones por las Fuerzas Armadas se incrementa hasta un 60% comparado con las fuerzas civiles. Eso demuestra que el ejército no está hecho para hacer detenciones, para hacer funciones de seguridad pública. Muy bien, Mira, a ver, yo senador. quisiera nada más, creo que a lo mejor estamos hablando de leyes diferentes, diputado, porque esta ley establece con claridad, primero, que el uso discrecional de las Fuerzas Armadas, hay que recordar que el jefe supremo, de acuerdo a la Constitución de las Fuerzas Armadas, es el presidente de la República, de entrada. Y esta ley precisamente lo acota en razón de que es un Consejo de Seguridad Nacional el que aprueba una vez que se hace el planteamiento, tiene 72 horas para aprobar la declaratoria, si es procedente o no. Y además se le da vista a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces no es cierto que es de manera discrecional. En cuanto a los cateos, intervenciones telefónicas y este otro comentario, lo establece la ley en razón de que estas deben de ser, está hablando de inteligencia, deben de ser lícitos. Fuera de la ley, pues ni siquiera para qué estamos hablando de la ley, no, lo que se puede hacer fuera de la ley es otra cosa y no es un tema de esta mesa. Para que se hagan todo este tipo de acciones de manera de inteligencia, se requiere que lo autorice un juez. Eso no está en discusión, son elementos y acciones que ya se realizan, pero que tienen que seguir un método y debe de ser autorizado, y eso lo sabes perfectamente bien, a través de un juez. A ver, Rubén, tengo una pregunta antes de que hagas tu comentario. Hace un momento decía el diputado Víctor Sánchez que había 60,000 militares ya ahorita en las calles. ¿Tendrían que regresarse todos a sus cuarteles para que empezaran de nuevo con la ley para tener credibilidad esa ley? No se pueden regresar ahorita los militares. Esa es la realidad que estamos viviendo. Por eso yo hablo de que esta ley debería de tener una temporalidad, no sé, 5 años, 6 años, 7 años, para que no estuviera solamente en la administración del presidente Peña y que tampoco esté solamente en la que sigue, que se ampliara incluso 2 o 3 años en la subsecuente. ¿Por qué? Porque solamente los militares y los marinos se están enfrentando al crimen organizado, un crimen de estructura nacional que no ve fronteras estatales, son regionales, y que de esta forma la única manera en la que podemos cuidar que regresen los militares a sus cuarteles es creando paralelamente fuerzas civiles realmente capacitadas. Esta otra iniciativa que hubo de los mandos únicos o mixtos, que es la única manera en la que podemos de veras fortalecer. Yo coincido y lo dije, del presupuesto a los municipios, pero esto no solamente tiene que estar en los municipios deben tener sus policías para sus reglamentos de policía y buen gobierno, y paremos de contar. Y la prevención, ¿no? Es eso, sí. Es eso. Y la cuestión de delitos debe de estar en unas estructuras ya más fuertes a nivel estatal, como las fuerzas únicas que conocemos en Jalisco, la metropolitana y la regional, porque entonces sí hay un estado de fuerza que pueda enfrentarse en cualquier situación a la delincuencia organizada. Tenemos el caso de Casimiro Castillo, tenemos el caso de Villa Corona, tenemos el caso de Ocotlán, en donde tuvo que ingresar la fuerza única y la fiscalía para ver si realmente se tenía o no se tenía la relación directa o el mando directo de la delincuencia organizada en las policías de esos municipios. Y en ello sí es correcto que entren fuerzas civiles. Las fuerzas militares las estamos arriesgando a un total desprestigio porque las estamos utilizando y si luego ya no les vamos a creer, como dijo el senador, ¿quién podemos decir que están totalmente desprestigiadas? El ejército, nadie. Pero ¿y si se desprestigian? ¿A quién vamos a acudir después de la milicia y la marina? Bueno, es tan cuestionable la ley que no solamente la estamos cuestionando nosotros. Aquí hay 2 miembros del Congreso mexicano con 2 puntos de vista totalmente diferentes, que puede ser una cuestión ideológica la que los separa fundamentalmente, o una cuestión de visión de Estado. Pero esta ley ha sido tan mal aceptada que la Organización de Estados Americanos, que la Organización de Naciones Unidas la señaló y dijo que no era posible o que no era factible una ley diseñada en ese sentido. ¿Por qué? Porque esta ley está diseñada mañosamente. Tiene 2 ámbitos que hay que distinguir. El ámbito noble de la ley,
que es la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de emergencia, salud, sanitarias y demás, y el ámbito escondido, que es el ámbito de la inteligencia y la lucha contra los criminales. Tengo que hacer una pausa, Fernando. Regreso con más de este tema. Las Fuerzas Armadas podrán intervenir por causa de amenaza a la seguridad interior cuando las policías estatales o municipales sean rebasadas por la amenaza o cuando muestren renuencia a colaborar en el combate a la seguridad. Los claroscuros de la Ley de Seguridad Interior, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Pues Jesús Casillas. Más que claroscuro es muy claro. Cada espacio y cada corte, con este mensaje que se manda, cada vez queda más claro que es una ley que se necesita, es una ley que se requiere para que los ciudadanos mexicanos tengamos la seguridad, que no corramos peligro. Le comento, Rubén, efectivamente, yo creo que para eso está el Congreso de la Unión, que de alguna manera es permanentemente estamos trabajando ahí, porque pues la dinámica de la sociedad es tan rápida que se tienen que ir modificando las leyes. Puede, a lo mejor tú hablabas de cierto tiempo de vigencia, pues puede ser, planteaba 5 años, puede ser un mes, puede ser un año. Para eso estamos los legisladores. Pero lo que sí quiero dejar claro es que teniendo la facultad del presidente de la República para hacer esta declaratoria, en la promulgación de esta ley el pasado 21 de diciembre, fue muy claro en decir: no voy a emitir ninguna declaratoria hasta no conocer la postura de la Suprema Corte de Justicia, y ahí vamos a saber si realmente fue una ley que esté respaldada constitucionalmente o no. Entonces no hay que preocuparnos, no se va a aplicar esta ley hasta en tanto no haya el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, que esto está a punto de resolverse. Yo pienso que la declaratoria que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación no garantiza absolutamente nada. Y voy a decir por qué. Porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido gobiernista. Y en los principales asuntos que se le han puesto a consideración de la Corte, ha resuelto en contra del pueblo y a favor del gobierno. Y eso está claro. Ahí está la cuestión petrolera, ahí está la lucha de los maestros. Muchas cosas están sobre la mesa y creo que la Corte no nos garantiza absolutamente nada. No es por criticarlo, es la realidad, eso está a la vista de todos. Y lo que dice el senador Casillas, en que se justifica la ley porque van a respetar los derechos humanos, tienen obligación de respetar los derechos humanos cualquier acción del Estado. Y una institución como son los militares, pues también no están lejos de... No debería estar en la ley, entonces. Pues no, es obligación de respetarlos. Víctor. Eso no... Sí, lo que yo quiero también contestarle al senador es que quien no leyó la ley fueron ellos y sus compañeros del PRI, porque normalmente como les dan línea para votar, pues no saben ni qué votan, ¿no? Pero la realidad es también clarificarle, cuando hablamos de equilibrio de poderes, cuando hablamos de controles de los poderes, porque también esta ley atenta a la división de poderes, no hablamos de que le dé vista al presidente. Hay Congreso, revísate a ver lo que estoy haciendo. No. El Congreso, como es en otros países, porque así lo dijo la ONU, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, lo dijo que esta ley no tenía los estándares internacionales, porque evidentemente donde se hacen leyes eficientes, como Colombia, como ya decía yo, allí el Congreso tiene que aprobar el uso de las Fuerzas Armadas en estos casos excepcionales. Entonces el señor senador pues se ve que evidentemente o está queriendo defender lo indefendible o evidentemente también le pasó anoche la ley. Ahora bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a presentar una controversia. Eso implica que también eso darle vista, bueno, pues también ellos se inconforman y ven que efectivamente esta ley está hecha contraria a la Constitución, y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos también hizo observaciones diciendo que esta ley iba a contravenir los derechos humanos. Entonces, hay que señalarlo con toda claridad, no es una ley que vaya a resolver el problema de seguridad pública, porque al final de cuentas volvemos a insistir, ya tenemos más de 10 años con el ejército en las calles y no ha resuelto el problema, sino al contrario, se ha agravado, porque lo que tenemos que hacer es fortalecer las fuerzas de seguridad pública civiles,
municipales, estatales, y ese debate no lo ha querido dar el PRI. Mira, por alusiones, efectivamente, porque ya fue muy directo además lo que dice aquí el diputado Sánchez. Primero hay que establecer con claridad qué es lo que realmente queremos. ¿Queremos realmente darle la seguridad que los ciudadanos queremos o queremos enfrentarnos a un debate de cara a un proceso electoral como lo hace Movimiento Ciudadano? A través de la descalificación, a través de señalamientos estériles que no resuelven el fondo del problema. Decir si la leíste o no la leíste, eso no le sirve al ciudadano. Lo que sí le sirve es que le tengamos la garantía, quienes tenemos una responsabilidad legislativa, de hacer las leyes que, de acuerdo a las capacidades que tengamos, porque hay que decir, los congresos, y lo sabe perfectamente bien el diputado, ya ninguna fuerza política, por ejemplo, en el Senado de la República, ninguna fuerza política por sí sola puede modificar una sola ley, ninguna. El grupo parlamentario del PRI tiene la mayoría de los diputados, pero no tiene la mayoría absoluta. Entonces no tenemos la capacidad para hacerlo. Y esta ley la votaron senadores de todos los grupos parlamentarios, divididos. Algunos del PRI, digo, el 100% del PRI, del Verde, algunos del PAN y algunos de Morena. Es decir, hubo un debate en el que al final del día se tomó la decisión por mayoría. Y yo no cuestionaría a ninguno de mis compañeros, inclusive ni los de Movimiento Ciudadano, si la leyeron o no. Yo creo que cuando vamos a un parlamento y tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos, tenemos que hacerlo con eso, precisamente con responsabilidad. Rubén Ortega. Sí, muchas gracias. Yo en realidad aplaudo la toma de decisión que hizo en este caso el Congreso en general de la Unión para sacar esta ley, porque frente a ese error de Calderón había que resolverlo de alguna manera. Y esta ley le empieza a dar respuesta y empieza también a limitar a las autoridades. Hace un rato en la cápsula decían que podía intervenir el ejército en manifestaciones políticas. No es cierto. No es cierto. El artículo 8 es muy claro. Sí, se tiene que respetar cualquier manifestación política y estos son uno de los argumentos que siempre han utilizado las fuerzas políticas. Dos, efectivamente, desde el momento en que se ha tomado la decisión de legitimar la presencia de estos señores en la calle, se les empieza a limitar con esta ley en tiempo, en espacio y con facultades muy, muy precisas y expresas. Y ahí sí difiere un poco porque efectivamente se tiene que pedir generalmente por el Ejecutivo de un Estado y por el Congreso del Estado avalado. Y esto lo vemos claro ahora en Chihuahua. Está pidiendo el propio gobernador la intervención de las fuerzas federales ante la situación que está viviendo de inseguridad, porque él mismo está reconociendo al solicitar que está rebasada su fuerza civil policial. Tengo que hacer una pausa. Regreso contigo, Fernando. Otra pausa, regreso con más de este tema. La ley faculta a las fuerzas federales y fuerzas armadas a realizar labores de inteligencia en materia de seguridad interior, por lo que podrán utilizar cualquier medio lícito para recabar información. Los claroscuros de la Ley de Seguridad Interior, el tema de esta semana en Ruta 44. Fernando Espinosa. Yo creo que habrá que preguntarnos si realmente esta ley es un instrumento para darnos seguridad pública, que es lo que sostiene el senador Casillas, que ante la emergencia del crimen organizado o de la delincuencia en este país, un instrumento legal como este nos va a dar la seguridad pública que necesitamos los mexicanos. Yo respondería que no, que este instrumento es más bien un instrumento político, ya lo dije en un principio, y que no tiene las características de una ley que pueda resolver el problema de seguridad pública con la sola intervención de las Fuerzas Armadas en este país, porque ya tenemos la experiencia de 10 años o más de Fuerzas Armadas en la calle y el problema se va acrecentando en lugar de disminuir. Y esto es una realidad. Sí, hay que acotar al ejército. El ejército
siempre ha estado acotado, nunca ha estado suelto. Le han dado las funciones y la utilización que políticamente le conviene al Ejecutivo en turno. Y si los hemos visto de policías es gracias a las malas decisiones de la política mexicana. Yo creo que sería más loable entrarle a resolver el problema de fondo. El problema del fondo se resuelve con educación, justa distribución del ingreso, con una serie de mecanismos que no están haciendo los gobiernos en este país, y no con un instrumento legal claro, que pretende legitimar la intervención de una institución pública más o menos reconocida, porque la que ha perdido en esos 10 años de la calle es el ejército en este país. Carlos, yo creo que hay que decirlo con esa claridad. Yo creo que es una ley desesperada, tratando de resolver el problema de violencia y de seguridad, que vuelvo a insistir, nosotros no somos la fuerza política que prometimos que íbamos a resolver la seguridad, es la fuerza del senador. Entonces, en ese sentido, ni la resolvieron, ni tienen la forma para resolverla, porque esta ley lo que va a hacer es agravarla, no tiene salida para que digamos esto es lo que va a resolver. Lo que hoy se tendría que estar discutiendo es un nuevo modelo de seguridad. Y aunque el senador dice ciertamente que no tienen la mayoría, incluso para la reforma constitucional, pero otras reformas sí, donde estaba la lana, por ejemplo, la reforma energética, esa sí la sacaron. Esa sí el presidente sí le urgía y a ellos también aprobarla. Pero las que importaban para que impactara para los ciudadanos, como esta, la seguridad pública, esa no. Esa la dejaron hasta el último. Y sacaron un parche como es esta ley. Entonces, hoy lo que tendríamos que estar discutiendo es un nuevo modelo de seguridad. Ya lo decíamos. Pero también revisar el nuevo modelo de justicia penal. O sea, en este país el presidente no tiene ni siquiera claro una política criminal, menos una política de seguridad pública. Por eso estamos dando tumbos y por eso no se ve la salida. Entonces, y más allá de tiempos electorales, no, esto lleva más profundo. Es una reforma, es un tema constitucional, es un tema de visión de Estado, que es lo que ocupa el país. Pero ellos no tienen, el PRI, hay que decirlo con esa claridad, pues tampoco les vamos a resolver el problema. Ellos son los que tienen al país así, nosotros no, pero tampoco les vamos a hablar una ley así. No, la verdad es que, decir que no necesitamos que lo resuelvan, porque ustedes de alguna manera ya les queda muy claro. Yo creo que todas las reformas que se han aprobado en el Congreso de la Unión, pues no sé cuáles hubieran ustedes coincidido, no con el PRI, sino con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Pero lo que me parece de veras preocupante es querer cuestionar las instituciones. Hice un planteamiento al inicio de este debate de que estaban de acuerdo los gobernadores en esta ley. Fernando dice, no, porque los tienen coaccionados, los tienen apretados por el dinero. De alguna manera una descalificación a los gobernadores. Hay un planteamiento para que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia. No, la Suprema Corte de Justicia también está vendida. Entonces no podemos a partir de la base de cuestionar las instituciones. Y lo que me parece más grave es lo que de alguna manera afirma mi amigo Víctor Sánchez, el diputado, de que los problemas de inseguridad se deben al ejército. Desde que hace 10 años están en las calles, y la inseguridad galopante que se dan en las entidades federativas, que no necesariamente son las que gobierna el PRI, y lo acaba de hacer de referencia Rubén, que en Chihuahua un gobernador del PAN que hoy avala Movimiento Ciudadano está pidiendo a gritos que intervenga el ejército. No y entonces, es un gobernador del PAN. Que apoya a Movimiento Ciudadano, a esta coalición, a una coalición. Ahí están, yo los vi muy juntitos, ahí estuvo tu presidente nacional respaldando la petición que hace de recursos, etcétera, y avalando las posturas del gobernador. Lo que quiero decir es que lo que no se puede centrar es la descalificación. Tenemos que caminar hacia un nuevo, no digamos más modelo de seguridad, a un nuevo modelo de hacer política, Víctor. No solamente estar cuestionando y estar oponiéndose a todo, sino ser más proactivo. Estamos y decir, yo no estoy diciendo que está malo. A ver, dime qué hicimos. Bueno, ahí estuve. Ustedes subieron. Haber discutido un modelo de seguridad que ustedes no han querido discutir. A ver, no lo han llevado para adelante. Ahí está la iniciativa que se presentó. Primero, de mando único y mando mixto, ahí está durmiendo el sueño de los justos, porque las fuerzas precisamente de izquierda no han... Nosotros hicimos propuestas y todo en la Cámara de Diputados. Las iniciativas ahí están presentadas por los senadores del PRI y no ha habido voluntad. Entonces, no se trata de echar culpas.
No se trata de estar... No, sí, porque entonces yo lo que puedo decir es que esto no ha funcionado porque está moviendo Pero la inseguridad. Por ejemplo, el país y gobiernan el Estado. Y ustedes gobiernan la zona metropolitana de Guadalajara y día con día vemos cómo se acrecentan los delitos de toda índole en Zapopan y Guadalajara. Porque tenemos una fiscalía que no funciona, entonces, que no sirve. Entonces estamos en la misma... Yo creo, senador, que no hemos caído en la descalificación ni se trata de eso. Se trata de ver a la luz de la realidad lo que está pasando. Porque si no lo vemos así, no podemos llegar a un juicio. Si nosotros vemos a una corte que no ha resuelto los problemas fundamentales de los ciudadanos, de grupos de ciudadanos, entonces estamos viendo que es una corte que no está resolviendo conforme a derecho. Tengo que hacer la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. El presidente tendrá que emitir una declaración de protección a la seguridad interior y estas medidas podrán prorrogarse en caso que la amenaza de seguridad interior que la motivaron continúe. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Rubén. Como universitario, como ciudadano, yo lo que demando es congruencia, prudencia y precisión en los partidos políticos. Vivimos en Estados Unidos mexicanos, no en Estados partidos mexicanos. Y la partidocracia ha llevado a este país a este tipo de situaciones. En esta sola mesa se enfrentan y se echan culpas Movimiento Ciudadano y el PRI, cuando ambos y en donde gobiernan los dos partidos nos están dando resultados nada óptimos en cuestión de seguridad, ni a nivel federal ni a nivel local. Si hacemos una comparativa de esta zona metropolitana, Tlajomulco es uno de los municipios que más violencia y más delincuencia organizada se ha encontrado, y junto con algunos otros municipios, solamente para decirlo de esta manera, y tenemos que fortalecer nuestras instituciones sacando a los partidos sus manitas para que no las sigan estropeando, y sobre todo en esta tesitura, no decir lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que al diablo las instituciones. Al contrario, las instituciones hay que fortalecerlas, hay que creer en ellas y hay que ser proactivos para que tengamos un mejor México. Muchas gracias, Rubén. Víctor Sánchez. Yo nada más quiero contestarle al señor académico que hay que ponerse a estudiar también, porque la delincuencia organizada no es función combatirla el municipio. Esa es una función que tiene la Procuraduría General de la República. Y por eso, precisamente, esa es la ley que estamos cuestionando al senador que aprobó él. No es posible que queramos que ahora el ejército también combata la delincuencia organizada, cuando hay instituciones que deben de hacerlo, que no lo han hecho, y que también son responsabilidad de ellos. Es decir, hay que dejarlo con toda claridad. Sí tenemos propuestas, sí sabemos lo que hay que hacer, y eso implica que las instituciones tienen que modificarse, y eso, hacer autónoma la Fiscalía General de la República, tengamos perfiles, hablar de un nuevo modelo de gestión que nos está dando en las fiscalías y las procuradurías de justicia, y un modelo de seguridad donde se fortalezcan los municipios, no como el que quiere el PRI, hacer mandos únicos, precisamente con una visión autoritaria que no ha dado resultados. Entonces, hay que fortalecer el mando mixto, donde haya municipios que puedan con la policía municipal fortalecerlas con un modelo homologado en todo el país, y fortalecer las procuradurías y fiscalías, tanto estatales como la PGR, que en este momento no están dando los resultados que espera la ciudadanía. Muy bien. Fernando Espinosa. Yo quiero concluir esta sesión en el sentido de que efectivamente tenemos ante nosotros un instrumento centralista que debilita al Estado mexicano en lugar de fortalecerlo. Y eso, este desfortalecimiento institucional, ojo, lo está haciendo el propio Ejecutivo y el Congreso. Que el camino que se está planteando en la ley es un camino equivocado, porque existen muchos otros para resolver el problema de la inseguridad en las que vive el país, y que no lo vamos a resolver con más violencia ni tampoco aumentando el poder punitivo de las Fuerzas Armadas o del gobierno en turno en contra de los ciudadanos.
hay formas de resolver el triángulo de la muerte que yo le llamo al crimen organizado, porque el crimen organizado, y esto hay que entenderlo bien, es la participación del gobierno que vende impunidad, el narcotráfico y los empresarios que lavan dinero del narcotráfico. Y si no terminamos con este triángulo de la muerte que existe en este país, que nos ha puesto a todos boca abajo, no vamos a continuar ni tenemos viabilidad como país, porque estamos en manos de un grupo de delincuentes. Entonces hay que buscar, no estoy diciendo ni señalando, por favor, que no se entienda así, no hay que buscar caminos fáciles. El camino fácil a nada nos conduce. El camino difícil es el fortalecimiento de las instituciones, de los ayuntamientos, de los estados y de la propia federación y también de los propios poderes del país. Claro. Pero hay que hacerlo con lógica en un contexto nacional. México es más grande que nosotros, pero hay que fortalecerlo nosotros mismos. Claro. Muy bien. Jesús Casillas, sus conclusiones. Bueno, mira, muy preocupado por los planteamientos que aquí se hicieron en esta mesa, sobre todo los del diputado Sánchez. Ya sabemos que el Movimiento Ciudadano ha logrado avanzar en base a la descalificación, en base a los señalamientos a los partidos que se encuentran en el poder. Eso le ha funcionado. Y hoy me sorprende mucho que la descalificación no solamente, ya dijimos, a las instituciones, sino hoy hasta contra la academia, hasta con los académicos de la Universidad de Guadalajara. Y eso me parece realmente delicado, cuestionar a una institución tan prestigiosa y tan prestigiada como la Universidad de Guadalajara me parece realmente delicado. Y claro que los municipios sí tienen una labor que se llama prevención, sin importar el delito. Y lo que no han hecho bien los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, inclusive no solamente con los delitos del orden federal, sino que son la responsabilidad municipal y estatal, que son los delitos del fuero común, no lo han hecho bien. Y ya lo dijeron aquí cuáles son. Yo nada más quisiera terminar mi intervención para hablar de mitos y realidades. Esta ley de ninguna manera establece que las Fuerzas Armadas van a suplantar a las fuerzas civiles. Eso es completamente falso. La idea y el objetivo de esta ley es que pueda intervenir en aquellos casos, como se ha repetido aquí hasta el cansancio, cuando las fuerzas civiles se ven rebasadas, entonces se puede hacer una declaratoria para que puedan intervenir no solamente el ejército, sino también las fuerzas federales, ya lo dijimos, gendarmería y policía federal, en coordinación con las policías estatales y municipales. Esto no tiene otro objetivo más que garantizar que no queden en desventaja las instituciones del Estado mexicano. Ese es el objetivo fundamental. Lo que sí quiero decir es que se está haciendo algo. Preferible hacer algo y ponerlo en marcha a quedarnos de los brazos cruzados y estar criticando lo que están haciendo los demás y no proponer absolutamente nada. Eso yo creo que sí sería más reprochable, eso yo creo que sería más lamentable, y nosotros estamos a favor de jugárnosla en favor de los ciudadanos para hacer lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los mexicanos y las mexicanas. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias, Jesús. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Y nada más una reflexión muy breve, decirles que de lo que ha quedado aquí en este debate, lo único de la Ley de Seguridad Interior, lo único seguro es que tendremos un segundo debate, si nuestros invitados están de acuerdo. Con todo gusto. Hecho el compromiso. Para poder aplicar. Hasta la próxima. Ya.